Un avión ha chocado con un vehículo en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, dejando varios muertos y heridos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El piloto y el copiloto de la aeronave, procedente de Canadá, han muerto y otras 2 personas han resultado heridas. La Administración Federal de Aviación ha abierto una investigación para esclarecer los fallos en los protocolos de seguridad. El incidente ha provocado masivas cancelaciones y retrasos en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. Por otro lado, la tensión entre Cuba y la administración Trump sigue escalando. El gobierno cubano ha puesto a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta máxima, confirmando que se preparan ante una inminente agresión militar masiva por parte de Washington. El gobierno isleño ha llamado a la comunidad internacional a frenar lo que califica de una provocación peligrosa. Mientras, en Oriente Medio, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos parece que avanzan. Donald Trump ha revelado conversaciones muy productivas con Irán y ha ampliado el plazo para que el régimen reabra el estrecho de Hormuz, lo que ha provocado un rebote general en las bolsas. Aquí en España se cumplen 20 años del cese de la violencia por parte de ETA. En nuestra página web les ofrecemos un completo reportaje con los actores clave en las negociaciones que pusieron fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de España. Comenzamos con el informativo. El piloto y el copiloto de un avión de Air Canada han fallecido en una colisión con un camión de bomberos en una pista mientras aterrizaban en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York a última hora del domingo. Las fotos y los vídeos de la escena mostraban graves daños en la parte delantera del avión, con cables y escombros colgando de una cabina destrozada. Cerca de allí se podía ver un vehículo de emergencia dañado, tumbado de lado. 41 pasajeros y los miembros de la tripulación fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos con heridas graves. La mayoría ya han recibido el alta, según informaron las autoridades. El camión de bomberos cruzaba la pista para atender otro incidente a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había informado de un problema con un olor, según añadieron. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14 horas del lunes para facilitar la investigación, de la cual se está haciendo cargo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado el plazo para que Irán reabra el estrecho de Hormuz y ha anunciado la suspensión de los ataques a centrales eléctricas durante 5 días. El anuncio, realizado en su red social horas antes de que expirara el ultimátum, llega en medio de lo que Trump ha calificado como conversaciones muy buenas y productivas con Teherán, que podrían conducir a una resolución del conflicto. Aunque no se han dado detalles sobre estos contactos, las negociaciones continuarán durante toda la semana, mientras Turquía mantiene su papel como intermediario entre ambas partes. Trump había advertido previamente que Estados Unidos atacaría centrales eléctricas iraníes si la vía marítima, donde el tráfico de petroleros ha caído de unos 100 tránsitos semanales a solo 7, permanecía cerrada a la navegación. Durante el fin de semana y hasta primeras horas del lunes, los países vecinos de Irán continuaron interceptando misiles balísticos entrantes. En Israel, durante una visita a comunidades del sur, el primer ministro calificó de milagro que no hubiera víctimas después de que un misil iraní alcanzara un centro secreto de investigación nuclear a última hora del sábado. La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha causado ya más de 2.000 muertos. La policía británica está investigando lo que parece ser un delito de odio después de que varias ambulancias en Londres pertenecientes a una organización benéfica judía fueran incendiadas, según informaron las autoridades. Varias bombonas de gas de los vehículos explotaron, lo que provocó la rotura de ventanas en un bloque de apartamentos adyacente. Se evacuaron varias viviendas cercanas a modo de precaución, si bien no se han registrado heridos. Podíamos ver humo saliendo por todas partes y descubrimos que, por desgracia, 4 ambulancias y media de 5 fueron destruidas por gentuza repugnante y horrible, lo que impide que la gente pueda recibir asistencia médica. Las autoridades subrayaron que aún se están investigando las causas del incendio. Líderes políticos, entre ellos el primer ministro Keir Starmer, recurrieron a las redes sociales para condenar el incidente como un ataque antisemita.
Portugal ha ido aumentando sus ventas de drones a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia. Como resultado, las exportaciones de sistemas no tripulados a Kiev han alcanzado los 87 millones de euros en 2025. El mayor exportador portugués de drones a Ucrania es Tekever. Aunque la empresa ya había trabajado con clientes de los sectores de la defensa y la seguridad, sus sistemas autónomos basados en inteligencia artificial nunca se habían puesto a prueba en un escenario de conflicto antes de 2022. No hay ninguna duda sobre dónde está el bien y dónde está el mal. Es un país que ha sido invadido. Y en el centro de este conflicto están este tipo de tecnologías que dominamos y con las que podemos ayudar. Por lo tanto, ayudar es casi nuestra obligación. Este es el aspecto principal, cómo conseguimos contribuir para que los ucranianos hagan lo que hacen, que es defender su propio país, pero también hay otras cosas que defender, como por ejemplo un conjunto de valores que es común a los europeos, que puedan ganar. Estos pequeños ordenadores alados se diseñaron para recopilar información a larga distancia. Fabricamos sistemas que logran gestionar y recopilar información con un gran conjunto de sensores, cámaras electróopticas, infrarrojas, cámaras térmicas, radares, lectores de radiofrecuencia y muchos tipos de sistemas. Recopilar esa información, darle sentido, interpretarla en tiempo real, comprender lo que se está viendo, analizar y transmitir toda esa información en tiempo real. Este tipo de sistemas son extremadamente útiles para realizar operaciones de largo alcance y cubrir grandes áreas. Trabajamos muy estrechamente con las fuerzas ucranianas a gran distancia. A menudo realizamos misiones de 10, 12, 14 o 16 horas en el aire. Tekever no participa en ningún otro conflicto activo aparte de la guerra en Ucrania, pero las capacidades de estos drones tienen amplias aplicaciones en otras partes del mundo. Desde la vigilancia marítima, en misiones contra el tráfico de drogas, la pesca ilegal o la migración ilegal, hasta la protección de la vida marina. En tierra también operan en diversos escenarios como la vigilancia de oleoductos en África o la prevención y extinción de incendios. Cuba ha vuelto a quedarse a oscuras. El sábado la isla sufrió su séptimo apagón total en año y medio. Más de 10 millones de personas sin luz de golpe en cuestión de minutos. Todo empezó con una avería en una central de Camagüey, un fallo que se extendió en cascada por toda la red hasta dejar el país entero a oscuras. Miles de salvadoreños se manifestaron en San Salvador en muestra de apoyo a Cuba. Exigen la opción de autodeterminación de la isla y que se acabe con el bloqueo de Estados Unidos. ¿Por qué no dejar que el pueblo decida quién lo va a gobernar y no que sea un gobierno extranjero, como lo ha venido haciendo tanto tiempo Estados Unidos? Estados Unidos se cree los dueños de los países. No es solo un problema técnico. Cuba lleva meses sin importar petróleo. Donald Trump impuso en enero un bloqueo que amenaza con sanciones a cualquier país que venda combustible a la isla. Sin petróleo no hay generación eléctrica y sin electricidad la economía se paraliza. Los cortes ya duran hasta 15 horas diarias en la capital, en el interior de la isla más. El ex primer ministro francés Lionel Jospin ha fallecido a los 88 años, según ha confirmado su familia el lunes. Jospin, una figura destacada del Partido Socialista, ocupó el cargo de jefe de gobierno de 1997 a 2002, durante un periodo de cohabitación con el presidente de centro-derecha Jacques Chirac. Su mandato se caracterizó por reformas sociales históricas que transformaron la sociedad francesa, entre las que destacan la reducción de la semana laboral a 35 horas y la introducción de la cobertura sanitaria universal. Jospin también fue pionero en las uniones civiles, otorgando derechos legales a las parejas del mismo sexo mucho antes de la legalización del matrimonio igualitario en Francia. Guiado por la filosofía de sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado, buscó un término medio entre el capitalismo y el socialismo. Su carrera política llegó a su fin de forma abrupta en 2002, tras una sorprendente derrota en la primera vuelta frente al candidato de extrema derecha Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales. Tras su retirada de la primera línea política, Jospin formó parte del Consejo Institucional de Francia hasta 2019.
Las elecciones municipales en Francia han dejado claro esta noche que la izquierda se mantiene firme en las principales ciudades del país, incluido París. Los simpatizantes de izquierda acaban de celebrar la victoria del alcalde socialista Emmanuel Grégoire. En la segunda ciudad más grande de Francia, Marsella, el socialista Benoît Payan también ha sido reelegido, pero la izquierda sigue dividida. El partido de extrema izquierda, Francia Insumisa, también ha obtenido avances significativos este domingo, a pesar de haber sido excluido de las alianzas, especialmente por los socialistas, durante la campaña que acusó al partido Francia Insumisa de antisemitismo. La extrema derecha no logró ganar algunas de las principales ciudades a las que aspiraba, entre ellas Marsella y Toulon, pero en Niza Éric Ciotti, aliado del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, logró imponerse. El partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, logró importantes avances, incluida la ciudad suroccidental de Burdeos, pero este domingo hay algo más que una simple cuestión de política local. También es un primer inicio de cómo está empezando a tomar forma la batalla de las elecciones presidenciales francesas de 2027. Los liberales en el gobierno de Eslovenia y la oposición conservadora quedaron prácticamente empatados, según los resultados preliminares casi definitivos de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo. Con casi todos los votos escrutados, la Comisión Electoral Estatal anunció que el Movimiento Libertad, de centro-izquierda y liderado por el actual primer ministro Robert Golob, obtuvo el 28,5% de los votos, ligeramente por delante del Partido Democrático Esloveno, que logró el 28,1%. Los resultados apuntan a un periodo de incertidumbre política en este país de Europa Central, ya que ninguno de los principales partidos contará con mayoría en el Parlamento, compuesto por 90 escaños. Ahora que hemos recibido la confianza de los ciudadanos, podemos cambiar la tendencia y pensar en avanzar hacia un futuro bajo el sol de la libertad. Tras conocerse los resultados, el primer ministro se atribuyó la victoria y expresó su confianza en que su partido formará el próximo gobierno. Sin embargo, el resultado del domingo refleja claramente profundas divisiones en el país. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Portugal para exigir viviendas más asequibles, alegando que se sienten cada vez más asfixiados por el aumento de los alquileres y los precios desorbitados de la vivienda. Los manifestantes se oponen al gobierno de Luis Montenegro, al que acusan de no hacer lo suficiente para controlar los precios y crear viviendas asequibles. Los manifestantes también señalan a las empresas de alquiler a corto plazo como parcialmente responsables del aumento del coste de la vivienda. En los últimos 10 años los alquileres han subido y los precios de las casas aumentaron especialmente en la ciudad de Lisboa más del 100%. Y estamos hablando de un país que tiene un salario mínimo especialmente bajo y tiene mucho sentido estar aquí en solidaridad con todos. En toda Europa la gente enfrenta dificultades debido al aumento del coste de la vida y la vivienda es una de las principales preocupaciones. Lisboa es una de las ciudades europeas más afectadas en lo que respecta a la vivienda, con precios que se han disparado en los últimos años. La ciudad se ha convertido en un imán para los extranjeros procedentes de Estados Unidos y otras partes de Europa que buscan un clima más cálido, un estilo de vida relajado y una vivienda asequible. El juicio por la tragedia de Tempi ha comenzado en Grecia. El proceso continuará el 1 de abril tras una primera jornada marcada por las protestas de los familiares. Los abogados solicitaron la suspensión de la vista hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las condiciones de la sala donde se celebra el proceso. Estamos aquí para que se les juzgue y se hará. Han pasado 3 años y nadie está en prisión. Dejemos que este juicio termine, que se condene a los culpables y a partir de ahí que cada uno haga lo que crea con la vía legal que considere mejor para los familiares. Fuera del edificio, cientos de ciudadanos se manifestaron y exigieron un castigo ejemplar para los acusados. Al mismo tiempo, también se vivía un ambiente de tensión dentro de la sala del tribunal.
Vergüenza era el clamor que dominaba las quejas de los familiares de las víctimas, ya que solo había 120 asientos disponibles en la sala de 283 metros cuadrados. El juicio se vio interrumpido hasta en 4 ocasiones. Estamos aquí para hacer justicia a las víctimas y para que algo así no vuelva a suceder nunca más. En un momento dado, el tribunal pidió a los representantes de la prensa que abandonaran la sala ante la falta de aforo. La petición provocó una fuerte reacción por parte de los familiares y los abogados defensores. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía afirmó el lunes que la economía mundial se enfrenta a una amenaza muy grave debido a la guerra de Irán. Fatih Birol destacó ante el Club Nacional de Prensa de Australia que la guerra en Oriente Medio ha dañado gravemente más de 40 activos energéticos en 9 países, al tiempo que advertía del agravamiento de los riesgos para la economía mundial. Creo que ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si sigue avanzando en esta dirección. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo global en todo el mundo. Birol afirmó que la crisis en Oriente Medio ha tenido un impacto peor en los mercados del gas que las 2 crisis del petróleo de la década de 1970 y el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras, los precios del petróleo siguen subiendo ya que no se vislumbra el fin de la guerra. El responsable añadió que estaba abordando con gobiernos de Europa y Asia la posibilidad de liberar más reservas de petróleo. Tras un parón de 4 años, el supergrupo de K-pop BTS volvió a actuar el sábado con un gran concierto gratuito de regreso en Seúl para el espectáculo exclusivo de Netflix que atrajo a decenas de miles de fans. Los 7 miembros de la banda han completado recientemente el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y esperan recuperar su estatus como uno de los grupos pop más importantes del mundo. La policía y las autoridades municipales cerraron las calles y carreteras cercanas, suspendieron los servicios de metro y autobús de la zona y acordonaron decenas de edificios circundantes, lo que supuso un cierre total del distrito durante todo el día. La actuación en la plaza Gwanghwamun da inicio a una gira mundial que abarca decenas de conciertos en Estados Unidos, Europa y Asia y que, según los analistas, podría generar cientos de millones de dólares de ingresos por trimestre. El concierto, de 1 hora de duración, se celebró después de que el grupo lanzara el viernes su 5º álbum. Casi todos los glaciares de Austria han retrocedido en los últimos 2 años, mientras los expertos advierten de que se está produciendo una evolución dramática en los Alpes. El último informe del Club Alpino Austriaco revela que solo 2 de los 96 glaciares del país se han mantenido estables, mientras que algunos han perdido más de 100 metros de longitud. El glaciar más grande de Austria muestra signos visibles de desintegración, tras una tendencia prolongada de reducción significativa de su superficie y volumen. Desde 2015, la vecina Suiza ha visto cómo sus glaciares se reducían en una 1/4 parte, con más de 1000 pequeños glaciares que ya han desaparecido por completo. Las temperaturas récord, incluido un mes de junio con 5 grados por encima de la media, junto con la escasez de nieve, han acelerado el deshielo, lo que, según los expertos, tendrá importantes consecuencias para el suministro de agua potable y la generación de energía. Pompeya es conocida sobre todo por sus ruinas y frescos, pero hace unos 2000 años también era una zona importante de producción de vino. Ahora esa antigua tradición resurge entre las ruinas arqueológicas. Hace 2000 años había viñedos en Pompeya y hoy en día volvemos a tener viñedos con los que producimos vino. Esto nos ayuda a reducir los costes de mantenimiento, pero también, en mi opinión, es una oportunidad fantástica para dar a conocer la historia de Pompeya, que es en gran parte la historia de la agricultura y el campo, y del equilibrio entre las comunidades humanas y el medio ambiente. Balance between human communities and environment.
El vino formaba parte de la vida cotidiana en la antigua Pompeya. La ciudad producía tanto vino que se exportaba a España, al norte de África y hasta lo que hoy es Alemania y Reino Unido. Este proyecto, a mitad de camino entre la agricultura y la arqueología, permite producir unas 30.000 botellas de vino al año. Lo que intentamos hacer es poner de relieve la tradición que vincula lo que hacemos hoy, que no es solo el vino en sí, sino también toda la cultura que lo rodea. El estar juntos, cómo se cultiva y el paisaje en el que se hace con la época romana. Todo ello forma parte de una gran tradición y una continuidad que aún perdura. En los frescos bajo la ceniza volcánica, los arqueólogos hallaron indicios de que el vino era parte importante de la antigua sociedad romana. Viajamos a las Islas Azores. Allí se encuentra la mayor colección de botellas de ginebra de todo el mundo. La Gin Library cuenta con más de 2.000 botellas procedentes de lugares como Australia, Botsuana o Bulgaria. Se ha vuelto muy popular en Internet y en las redes sociales, y ahora somos el bar con la mayor colección de marcas de ginebra de todo el mundo. Tenemos más de 2.000 botellas de 75 países, y todo está aquí en medio del Océano Atlántico, en una pequeña isla llamada San Miguel. Esta curiosa colección se encuentra en la isla de San Miguel, en las Azores, en un hotel-bar en mitad del Océano Atlántico, que regentan la pareja de británicos Ali y Caroline Bullock, grandes aficionados al gin tonic. Sabemos que tenemos la mayor colección del mundo porque llevamos una lista de bares con el número de botellas que tienen en exposición. Hemos superado a hoteles de Londres y a un hotel que antes contaba con la mayor colección en Singapur. Ellos tenían 1.400 y nosotros ahora tenemos más de 2.000 botellas. Así que tenemos sin duda alguna la mayor colección de botellas de ginebra de cualquier bar del mundo. La colección de momento no está certificada por los récord Guinness, que solo cuentan las botellas que no estén vacías. La exposición Matisse 1941-1954 abre sus puertas en el Grand Palais de París. Más de 300 pinturas, dibujos, libros y gouaches recortados trazan este periodo clave en la vida del artista, considerado uno de los más prolíficos de la historia del arte contemporáneo francés. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un Matisse era un artista de edad avanzada. Tenía 70 años en 1941 y 84 cuando falleció en 1954 en Niza. Fue el más prolífico o uno de los más prolíficos de toda su carrera como pintor. Fue también la época en la que se reinventó a través del gouache recortado. A través de este medio, crearía obras de una monumentalidad cada vez mayor. Es este aspecto de Matisse lo que podremos descubrir en París. cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. La exposición ocupa hasta 2 plantas. Las obras se presentan en un ambiente inspirado en las condiciones de trabajo del artista. Lo que queríamos transmitir en la exposición es esta intimidad con el estudio, la posibilidad de entrar en el estudio, de encontrarse cara a cara con las obras, como si estuvieras en el estudio de Matisse. La exposición, que reúne obras famosas del pintor, así como piezas aún poco conocidas en Francia, permanecerá abierta hasta el 6 de julio. Tras un año de recortes de Trump en la ayuda exterior, ¿se ha visto afectada la financiación humanitaria? La financiación humanitaria ha ido disminuyendo desde 2023, lo que pone de manifiesto lo vulnerable que es a los caprichos políticos del momento. El mayor golpe al gasto exterior se produjo en 2025, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que se cancelaría el 83% de los programas de desarrollo internacional de USAID. La situación es similar en todo el mundo. Entre 2025 y 2026 la financiación humanitaria global total se desplomó de unos 23.970 millones de euros a unos 7.340 millones de euros, según los últimos datos del Financial Tracking Service. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos son las principales organizaciones que recibirán una mayor cantidad de fondos en 2026. Actualmente la Unión Europea y sus Estados miembros representan más del 40% de la ayuda al desarrollo a nivel mundial, mientras que Estados Unidos representa el 28,3%.
La mayor parte de la ayuda humanitaria europea se destina a Ucrania. Sin embargo, las cifras exactas podrían cambiar a medida que la Unión Europea inicie las negociaciones sobre su presupuesto para el periodo 2028 a 2034. La parte del presupuesto de la Unión Europea dedicada al desarrollo, denominado Europa Global, se prevé que aumente en un 75%. Una gran parte se destinará a Ucrania, pero también a otros países que están en proceso de adhesión al bloque. ¿Ayudan sin saberlo los jugadores de Pokémon GO a entrenar la inteligencia artificial? ¿Se acuerdan de Pokémon GO? El juego para móviles de 2016 llevó a millones de personas en Europa y en todo el mundo a perseguir criaturas virtuales en el mundo real. Pero mientras los jugadores estaban ocupados capturando Pokémon, parece que estaban llevando a cabo otra misión sin saberlo. Los usuarios de Internet han afirmado que mientras jugaban también estaban generando enormes cantidades de datos visuales para la empresa creadora del juego. ¿Pero es eso cierto? En una palabra, sí. Según MIT Technology Review, estos datos no se quedaron sin usar. Niantic, la empresa responsable del juego, cuenta con una división de inteligencia artificial llamada Niantic Spatial. Esta utiliza imágenes para crear mapas 3D muy detallados del mundo real, pero los jugadores no generaron estos datos simplemente paseando. Desde 2020, Pokémon GO incluye una función de escaneo de realidad aumentada. En primer lugar, hay que alcanzar el nivel 20 en el juego. A continuación, hay que elegir activamente escanear una ubicación. Niantic explicó a The Cube que estos escaneos son totalmente opcionales y se envían de forma anónima con el fin de mejorar su sistema de posicionamiento visual, una herramienta diseñada para localizar objetos con precisión, incluso donde el GPS falla. En nuestra propia prueba, la aplicación ofrecía estos escaneos como tareas de investigación de campo opcional, con recompensas dentro del juego como incentivos. Antes de activar la función, se indica que contribuirás al desarrollo de una tecnología de mapeo de realidad aumentada. Al examinar más detenidamente sus condiciones de servicio, Niantic afirma que al utilizar la función de realidad aumentada, los jugadores conceden a la empresa el derecho de reutilizar estos datos para mejorar su tecnología. Con miles de millones de imágenes recopiladas, Niantic ha conseguido crear un mapa 3D detallado del mundo. La empresa también utiliza datos de drones, robots y satélites. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
ella se llama Yali. Yali. Ah, todavía no.